¿Listo? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Muchas gracias por estar acá nuevamente con nosotros en esta actividad de ASAPMI, la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil, los cafés de ASAPMI, que desde hace más de 10 años venimos haciendo de forma sostenida, siempre con la apuesta de escuchar a grandes profesionales, especialistas, para trabajar, para pensar, para reflexionar sobre cuestiones relacionadas de una u otra forma a la prevención del maltrato infanto-juvenil. Estamos cerrando el ciclo de este año en el noveno café, después la verdad, como una serie de encuentros muy fructíferos, y en esta oportunidad vamos a presentar a dos grandes expositores, Jorge Volnovich y Liana Carrasco, pero previo a ello vamos a escuchar también a la presidenta de nuestra asociación, a la licenciada Graciela Tiri, que tiene también unas palabras para compartir con nosotros. Bueno, gracias, Mauro. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, a todas. Como decía Mauro, bueno, hoy los hemos invitado a participar del último café del año 2023. Así que muchas gracias por estar y por participar del mismo. Y como también decía Mauro, los cafés de ASAPMI es una actividad muy apreciada y muy querida por nosotros, y que la venimos realizando desde el año 2010 en forma mensual, año tras año. Contamos ya con más de 100 cafés realizados desde su iniciación. ¿Cómo se crean los cafés de ASAPMI? Fueron creados con la intención de dar más visibilidad a los malos tratos que reciben tantos niños, niñas y adolescentes, también con la intención de sensibilizar en esta problemática a todos aquellos que trabajan o que cumplen funciones o roles vinculados a las infancias y adolescencias, docentes, operadores sociales, operadores judiciales, de salud, profesionales de distintas disciplinas y de todos los ámbitos, porque transitan niños, niñas y adolescentes, y desde donde podemos todos hacer una gran tarea de detección y de prevención. También pensamos este espacio como un lugar para generar redes, algo tan importante y necesario para atravesar el ejercicio profesional en estas temáticas, que nos exigen de la articulación interdisciplinaria con otros, para lograr las mejores intervenciones posibles. Queríamos contar entonces con un espacio donde compartir experiencias de trabajo, ¿por qué no nuevos conocimientos, nuevas investigaciones, herramientas de abordaje para estas situaciones? En fin, todo aquello que alimenten y enriquezcan nuestra tarea diaria. Lo pensamos también como un espacio para la reflexión y el debate, y como una ocasión para generar colectivamente buenas prácticas en nuestras intervenciones. Muchos profesionales, operadores, especialistas en distintos temas han pasado por los cafés de ASAPMI. Así que a todos ellos nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. Y también quiero agradecer a los y las asámicas que hacen posible la realización de estos cafés, organizando todo para que salga muy bien. Y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan, interesados seguramente mes a mes en contribuir a cambiar la realidad de nuestras infancias y adolescencias víctimas de tantos malos tratos y abusos. Por último, les quería comentar, así podemos dar paso al café de hoy, que tenemos un regalito por ser el último café del año 2023. Vamos a regalar 2 libros que a su vez nos fueron regalados a nosotros por una institución amiga, Basta Así.
Los libros tienen como título Reflexiones sobre la problemática del abuso sexual contra las infancias, críticas y propuestas para el accionar judicial. Así que espero que aquellos que se los lleven hoy les sea realmente de mucha utilidad. Bueno, para poder elegir o seleccionar dos participantes de los que estén presentes en el café de hoy, lo hicimos de acuerdo al sorteo de la Lotería Nacional de este mediodía. Por supuesto que los ganadores tendrían que estar presentes, si no, bueno, pasaremos a otros participantes. Y luego les informaremos el lugar por donde pueden pasar a retirar. Bueno, de nuevo muchas gracias por estar hoy y por estar siempre. Y bueno, esperemos que volvernos a encontrar el año próximo. Ahora sí, después de esta pequeña introducción, comenzamos con el último café del año. ¿Te parece, Mauro? Bueno, muchas gracias, Graciela. Un gusto escucharte. Sí, voy a hacer rápidamente la presentación y para agregar que el doctor Juan Pablo Villar ha participado tanto desde hace 10 años como todo este ciclo en el armado de estos cafés y cómo no nombrar también a Edith Fuentes, Sí, que la la veo veo ahí. acá presente. Sí, sí, la veo y ahí, que, Edith. y que ha estado tanto tiempo también acompañando la actividad, así que un gusto Por tenerla. supuesto, por supuesto, Bueno, gracias. entonces, con el espíritu de ver, así como dice Juan Pablo siempre, ¿no? Como de abordar temas dilemáticos, a veces controversiales, pero la idea es tomar aquello que también está presente en el campo de intervención, ¿no? Y que a veces aparece como obstáculo y como necesidad de ser abordado a la hora de pensar justamente los abordajes y las intervenciones interdisciplinarias que a veces nos cuesta tanto, ¿no? Poder llevar a cabo y cumplir los objetivos que nos proponemos. Entonces, siguiendo esa línea que tomamos fuerte este año, nos propusimos hablar del maltrato a niñas, niños y adolescentes y la perspectiva de géneros como prácticas articuladas, pero también como criterios en tensión. ¿Mm? Entonces, bajo ese título, convocamos a nada menos que al doctor Jorge Volnovich. Él es médico psicoanalista y analista institucional, director honorario de la Sociedad Brasilera de Infancia y Adolescencia, SOBEPI, con sede en Río de Janeiro, Brasil, asesor del Centro Integral Especializado en Niños, Niñas y Adolescentes, Centro Siena, de la Ciudad de Buenos Aires, consultor experto en proyectos de Panamá, México, de RELAF, UNICEF, autor de múltiples libros especializados en la temática. Bueno, es un placer tenerlo. Y también a la doctora Liliana Carrasco, trabajadora social, especialista en violencia familiar, doctora en ciencias sociales y humanas, eh, a cargo de la conducción ejecutiva de la OSBA, de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, y del programa de políticas de prevención y abordaje de las violencias, eh, integrante de la comisión directiva de ASAPMI y autora también de libros especializados en la temática de la violencia de géneros. Así que, bueno, Jorge, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí estar acá en ASAPMI, convocado por Mauro, Juan Pablo, Graciela, Liliana, amigos y toda la gente de ASAPMI, porque yo soy de los que piensa que ASAPMI ha sido, es y será una trinchera de resistencia y de defensa de los derechos de los niños y niñas y adolescentes vulnerados por los malos tratos. Entonces, como Mauro dijo que es cuestión de presentar cuestiones controversiales, yo voy a presentar cuestiones controversiales, no tengan la menor duda, y lo voy a hacer leyendo. La verdad que yo, en general, por virtual, nunca he leído. Esta debe ser la primera o segunda vez que leo algo
en esta forma virtual de trabajo, pero lo que pasa es que el estudio que les voy a presentar, que se llama Desmistificar la negativa, necesariamente tiene que estar acompañado de una cuestión escrita, porque ustedes también van a tener que ver unos cuadros que en este momento Liliana ha puesto y yo ahora les voy a explicar. En este campo de desmitificar la negativa lo hemos hecho en conjunto con la licenciada Florencia Alonso, Flor Alonso, y dice así: existen niños, niñas y adolescentes que se oponen taxativamente a revincularse con sus familiares no convivientes. Particularmente se trata de revincular a padres y madres sobre los que ha pesado una prohibición de contacto por parte de la justicia al constatarse o sospecharse con fundamentos tipos o subtipos de malos tratos o abuso sexual hacia sus hijos o hijas. Posteriormente, es posible que no sea validada la sospecha de malos tratos o, en su defecto, que el maltrato haya sido leve o moderado y el familiar agresor, agresora, acepte recomendaciones de tratamientos destinados a impedir que se repitan. En esos casos, la justicia civil, con la opinión de los órganos administrativos de protección infanto-juvenil, con la opinión de los organismos administrativos, no sin la misma, a pesar de que nosotros sabemos que muchas veces prescinden de esa opinión y de esa decisión. Pero la justicia civil suele levantar las prohibiciones de contacto y ordena la revinculación de los niños, niñas y adolescentes con su padre o madre no conviviente. En estas circunstancias se produce la negativa por parte de los niños y niñas víctimas de malos tratos intrafamiliares a vincularse con dicho progenitor. Con demasiada frecuencia suele considerarse dicha negativa como el resultado de la inducción materna, en especial cuando han cesado las conductas maltratantes o no han sido substancializadas frente a la justicia penal. Sin embargo, el aforismo "la madre le llenó la cabeza contra el padre" como fundamento de la negativa es un mito que forma parte del arsenal cultural del patriarcado para descalificar o denostar a las mujeres que, digamos, solo buscan proteger a sus hijos. Dentro del mismo arsenal sexista, generalmente también se acusa a las mujeres de falsas denuncias al respecto de sus parejas. Esto no significa que no existan falsas denuncias, ni tampoco madres o padres que inducen a sus hijos o hijas a negarse a tener cualquier tipo de vínculos con el progenitor no conviviente. Estas situaciones efectivamente existen, pero son un mínimo porcentaje en un mar de denuncias de malos tratos y abuso sexual. Al mismo tiempo, no suena extraño que los y las no convivientes, al reconocer la negativa de los niños, de los hijos a verlos, alegan el respeto a la ley, en función del derecho de un niño o niña de ver a su progenitor y volver a convivir con él mismo. No obstante, eso se transforma en el derecho del progenitor a ver a su hijo o hija, aunque éste se niegue a hacerlo. Precisamente este estudio que llevamos a cabo con la licenciada Flor Alonso, cuyo aporte fue fundamental en el relevamiento en el marco del Centro del SIENA, Centro Integral Especializado en Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, tiende a desmistificar esta creencia que cuenta con el beneplácito de no pocos efectores, en especial el Servicio de Justicia. Pero al mismo tiempo cumple con el objetivo este estudio de analizar y comprender el porqué la negativa de los niños y niñas y adolescentes, cuya palabra debe ser escuchada y su opinión llevada en cuenta, según lo establece la Convención Internacional de Derechos del Niño,
la ley 26061, el Código Civil y Comercial de nuestro país. Entonces, permitan que les presente el estudio. El SIENA es una institución dependiente del Consejo de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, que atiende psicoterapéuticamente niños y niñas objeto de malos tratos y abuso sexual. Cuenta entre sus dispositivos con el sistema de revinculación terapéutica, lo que significa que los profesionales, psicólogos, psicoanalistas, trabajadores sociales, ponen en acto entrevistas individuales o vinculares con el objetivo psicoterapéutico de reparar el daño en el lazo entre progenitores y los niños provocado por los malos tratos. De alguna manera, la intervención tiende a elaborar los conflictos y transformar el vínculo disfuncional entre padres e hijos. En esta práctica, la institución recibe muchas veces aquellos casos donde otras formas de revinculación han fracasado. Ustedes están viendo en este momento las filminas que hacen a este estudio. En el cuadro principal, ustedes pueden ver 24 niños, niñas y adolescentes que se oponen firmemente a revincularse con sus padres, madres no convivientes. Significa que han sido dejados de lado, que es importante, los niños, niñas que manifiestan ambivalencia frente a la revinculación o aquellos que decididamente están deseosos de hacerlo. Esos han sido dejados de lado. Solamente hemos tomado los que se oponen firme y taxativamente a la revinculación. Se han incluido, y ustedes pueden ver en el cuadrito, hermanos, 5 parejas de hermanos, la mayor parte de... hay alguien que dice que no ve el cuadro. No sé por qué Lili dice un Se ve compañero. el cuadro, ¿eh? O por lo menos yo lo estoy viendo sin problema. Creo que Yo lo también están viendo. ¿Hay alguien más que no lo vea el cuadro, que no vea la pantalla? No, se ve perfecto, Lili. Bueno, entonces bárbaro. Entonces es uno que no lo ve. Debe ser que no está bien la pantalla o no está bien ahí está, bueno, ya está, era error mío. Bueno, ya está, parece que ahora sí lo ven. Bueno, se han incluido 5 parejas de hermanos, que la mayor parte de acuerdo está de acuerdo con la negativa, y una pareja de hermanos que está en desacuerdo, uno a ver a su mamá y otro a ver a su padre. Este primer cuadro, ustedes lo pueden ver. Primero ven las iniciales de los casos, son los 24 casos, ¿no? Con sus iniciales. Luego, las edades de los chicos, ¿cierto? No sé si lo pueden ver. Posteriormente, los motivos de la negativa A, B, C y D, que yo les voy a explicar cuáles son los 4 motivos más frecuentes de las negativas. Los años en los cuales se ha producido y después los progenitores a quien no quieren ver, digamos, ¿no? O sea que en ese sentido, ustedes pueden ver que dice padre, padre, madre, y los hermanos, digamos que se oponen a ver al padre y a la madre. En el segundo cuadro, que está a la izquierda, bueno, creo que a la izquierda, todos lo pueden entender a la izquierda, A, B, C, D, son los motivos por los cuales los chicos no quieren ver a su papá. Ahí ustedes pueden ver, en primer lugar, la negativa de los chicos a la revinculación en base a los recuerdos en forma explícita, precisa o difusa de situaciones de violencia vividos por sí mismos o por seres queridos, ¿no? Ese es A, el ítem A. El ítem B, perdón, a respecto del ítem A, les recuerdo, bueno, yo soy psicoanalista, ¿no? Que lo traumático se encuentra atravesado de defensas secundarias del yo, que pueden desde borrar el recuerdo hasta dejar vestigios deformados del mismo.
El B, que es la segunda negativa, se fundamenta en que existe un equilibrio psíquico y emocional que sostiene al niño, niña, adolescente en el ambiente conviviente, en el medio conviviente. Entonces, el niño que ya está en esa situación de equilibrio y convicción no quiere ningún factor disruptivo y se niega a que entre una revinculación al familiar no conviviente. En el tercer caso, C, que ustedes pueden ver en este cuadro, se trata de la influencia consciente o inconsciente del familiar conviviente. Esto es así. Existe una inducción del familiar conviviente o también una identificación inconsciente del niño o la niña a ese familiar conviviente. Algunas veces hasta se posiciona como paladín defensor del conviviente, madre o padre, no quiere vincularse con el no conviviente porque quiere defender a su mamá o quiere defender a su papá. Finalmente, el último de los ítems, el D, corresponde a la negativa de los chicos posterior a intentos de revinculación. O sea, ha intentado la revinculación, salió como el traste y el chico ya no quiere volver a ver de ninguna manera a su padre o a su madre. Bueno, y ahora vamos a los resultados del estudio. Les aviso que esto no tiene nada de estadístico, es más que nada un estudio. Lo que pudimos constatar, lo primero que pueden ver, es que muestra exactamente que la mitad de los chicos se niega a ver al padre y la otra mitad se niega a ver a la madre. O sea, de los 24, 11 o 12 no quieren ver al papá y 11 o 12 no quieren ver a la mamá. O sea que esa vieja idea de que, no, son los papás, las madres no quieren que se vea con el padre, impiden la revinculación, pueden archivarla. Es parte de ese sistema patriarcal hegemónico. La violencia y la contraviolencia en un sistema patriarcal tienen un objeto común, la niñez. De esta manera, la negativa está dirigida tanto a madres como a padres no convivientes. Siguiente, 14 de estos niños, de estos 24, se oponen a la revinculación porque se recuerdan en forma precisa o vaga los malos tratos hacia ellos mismos o a sus seres queridos. De 24, 14 se acuerdan. Se acuerdan más, se acuerdan menos sobre ellos o sobre alguien que ellos aman, pero se acuerdan de los malos tratos. 5 de los chicos y las chicas han conseguido realmente un equilibrio familiar y no quieren saber nada con que se incluya un familiar no conviviente, padre o madre no conviviente, no quieren la revinculación, porque ellos van a sostener de que así está todo bien, está todo en equilibrio y no quieren que se rompa ese equilibrio. Otros 4 de los 20 y pico han sido realmente inducidos por el familiar conviviente a oponerse o se han identificado inconscientemente al mismo. Entonces, 2 de ellos se han opuesto y 2 en general se han identificado inconscientemente a ese familiar conviviente. En otras palabras, la idea de que un niño o una niña pueden ser inducidos por el familiar conviviente, sea madre o padre, no hace más que al 7-8% con toda la furia del total de los pibes. Seguimos. Uno de ellos, basa su negativa en una revinculación fracasada y traumática. Eso hace que no quiera saber nada con volver a revincularse con el familiar no conviviente. Ustedes pueden ver por las edades que están aquí, que en general, cuanto más adolescentes más son los pibes y las pibas, más
se oponen taxativamente a la revinculación. Cuanto más adolescentes lo son. En general, en este contexto, debe tenerse en cuenta la autonomía progresiva, que es uno de los pilares del interés superior del niño. Apenas registramos un solo caso de hermanos donde convive el hijo varón con el padre, la hija mujer con la madre, y ninguno de los dos quiere se niegan a tener revinculación con el familiar no conviviente. La nena no quiere ver de ninguna manera al padre y el nene no quiere ver de ninguna manera a la madre. Esto es simplemente una disputa parental con connotaciones sexistas, por supuesto, y donde los chicos han tomado bandos, sea por un lado de los varoncitos o de las mujercitas. Pero este caso, que es uno solo, yo les llamo la atención, no deja de ser importante, sobre todo para los que trabajamos en este campo, porque muestra que en el campo de maltrato las variables subjetivas y vinculares son, son muy variadas, ¿no? No hay, digamos, una receta común a todos los casos, ¿no? Esto lo digo fundamentalmente en mi intención de mostrar que esto apenas es un estudio que intentamos desmistificar las estadísticas a las cuales son muy adictos los mercados neoeficientes. Bueno, comentarios. Hemos visto la desconfianza de los adultos responsables, convivientes, muchas veces transformada en oposición, para permitir la revinculación con el adulto no conviviente considerado agresor. También hemos reconocido la objeción de dichos adultos en permitir la revinculación con aquellos que son o han sido imputados por abuso sexual, aun cuando la justicia penal no logra constituir la prueba del delito de ASI. En dichos casos, la justicia penal suele archivar el expediente o sobreseer al imputado, pero también resulta frecuente encontrar adultos convivientes que insisten en que sus hijos se vinculen con el padre o la madre no conviviente, porque, abro comillas, todos los hijos necesitan un padre y una madre. Este aforismo que todos ustedes deben conocer, que los hijos, todos los chicos necesitan un padre y una madre, normalmente está destinado invariablemente a naturalizar el maltrato intrafamiliar, aún después de constatado, ¿no? Sin que cambie un ápice la conducta del maltratador o maltratadora. Esto significa que con oposición o aquiescencia a la revinculación por parte de los adultos, convivientes o no convivientes, en todo momento el pedido de revinculación debe ser evaluado por la justicia de familia y los organismos administrativos de protección infanto-adolescente. Es en este punto cuando debe tener prioridad, lógicamente, el interés superior del niño, escuchándolo y teniendo en cuenta todas las formas de expresión propias de su autonomía progresiva. Como muchos deben suponer, el interés superior del niño es la consigna más repetida y banalizada en el campo de la vulneración de derechos, por lo que debemos ser muy precisos al referirnos al mismo. En dicha circunstancia debemos considerar, en primer lugar, la existencia de la traumatización generada por la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, si uno observa detenidamente los 4 grupos A, B, C y D que delineamos en el cuadrito, ¿no? En general, la negativa está basada en el miedo que el niño, niña y adolescente que tiene al agresor y por el agresor, que puede inclusive organizarse a veces como fobia. Yo siempre cuento
que en la antigua sede del Siena, que estaba en la calle Piedra, había un niño que había sido maltratado por el papá que tenía un Corsa gris. El nene salía a la calle, veía un Corsa gris y salía corriendo de todas partes, porque siempre que veía un Corsa gris, él lo asociaba, era una verdadera fobia, ¿no? Asociaba el Corsa gris con el padre que lo podía maltratar. Este miedo, que en términos psicoanalíticos nosotros lo denominamos angustia, atraviesa toda la subjetividad de los niños, niñas y adolescentes y es lo que se transforma en negativa y se vuelve a menudo extensiva a todo el linaje familiar no conviviente, aunque no existe la participación del mismo en las situaciones de violencia. Entonces el niño se niega a ver al papá, se niega a ver a la abuela, al abuelo, todo lo que sería el linaje paterno. Tanto el trauma como la angustia constituyen la fundamentación de la negativa. A ello debe sumarse normalmente el sentimiento de culpa de los niños que se niegan a revincularse, que en muchos casos son catalogados como hijos o hijas ingratos. Esto lo único que consigue es emblocar aún más a los niños, niñas y adolescentes en su negativa. Es en el momento en que los organismos proteccionales deben reconocer que los malos tratos dejan huellas indelebles en las mentes y los corazones de los chicos. Incluso quiero ser más específico en este enunciado. En los casos de abuso sexual, probado o no en la justicia penal, el trauma en los niños, niñas y adolescentes es tan intenso que fundamenta su negativa más allá de la conducta del adulto. Por consiguiente, es más importante detectar los niveles de traumatización psicoafectiva o la angustia y culpa en el niño y la niña que diagnosticar la capacidad parental de un adulto, aun cuando dicha intervención sea necesaria u orientativa. Y en este punto me permito hacer hincapié en que la tarea de diagnosticar el trauma en un niño, niña y adolescente no es para cualquiera, sino para aquellos profesionales que detenten formación y capacidad en sumergirse en el universo de la infancia y la adolescencia. Es un momento fecundo, según mi punto de vista, en el cual la ley y el saber psicológico, psicosocial o psicoanalítico, ya sean clínicos o forenses sobre el niño, niña y adolescente, pueden y deben articularse sin los trazos de naturalización adjudicados por responsables parentales, ya sea convivientes o no convivientes. Momento en el cual debe articularse lo legal y lo legítimo, superando el autoritarismo y el oscurantismo que permea nuestra época. Al mismo tiempo, el estudio que presentamos, apenas como contribución al gran debate sobre niñeces y adolescencias, objeto de malos tratos, indica que resulta necesario, yo diría desde mi punto de vista indispensable, remarcar una mirada de género atravesando la práctica con niños, niñas y adolescentes víctimas de malos tratos. En vez de práctica me salía el acto fallo de política con niños, niñas y adolescentes víctimas de malos tratos. Y junto a ello postular que las cuestiones de género de los adultos y el género no puede justificar los malos tratos hacia las niñeces y adolescentes. En síntesis, el estudio de la negativa a revincularse por parte de niños, niñas y adolescentes ratifica que la palabra del niño en función de su autonomía progresiva
con sus certezas, pero también con sus dudas, vacilaciones o contradicciones, junto con todas las formas de expresión de la infancia, en un contexto no coercitivo, continúa siendo la luz que alumbra la oscuridad de los malos tratos y el abuso sexual intrafamiliares. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por tu exposición. Aprovecho para recordar que tenemos el chat habilitado para las preguntas que quieran ir formulando, que después cuando termine las exposiciones vamos a dar lugar para el intercambio. ¿Mm? Así que, bueno, la escuchamos ahora a la doctora Liliana Carrasco. Bueno, aquí estamos. Vamos a tratar de presentar un poco el eje que pensamos, bueno, para el cual Mauro nos convocó a Jorge y a mí, y ver algunas cuestiones que están en tensión. Voy a tomar algunas de las cuestiones que presentó Jorge, que me parece que son centrales en esta línea de la cual estamos hablando, que es pensar las tensiones que existen entre posturas, distintas miradas, maneras de enfocar la problemática de las violencias, cuando en esos escenarios hay distintos sujetos, ¿no?, de intervención. Hay las niñeces y adolescencias, las mujeres madres, los varones padres, las disidencias que maternan y paternan, y digamos todo lo que tiene que ver con el escenario de violencias en esas relaciones. Y ahí Jorge acaba de mencionar una cuestión que hace al tema que nos convoca al día de hoy. Esto de el género no puede ser un factor que justifique las cuestiones, las violencias ocurridas en estos escenarios. Bien, hacia allí voy a ir. En parte quiero presentar algunos lineamientos con relación a esta tensión. Bueno, la primera cuestión que se me ocurre cuando pensamos en la articulación de espacios, me estoy refiriendo a todos los espacios, equipos de tratamiento, equipos de asistencia o de abordaje integral que nos ocupamos de la atención de las violencias. Si hay un punto de articulación necesario en cada uno de los espacios, no importa cuál sea la mirada que tengan, es no consistir la invisibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Partimos de un escenario sociocultural. Jorge recién hablaba del patriarcado. Entiendo que tenemos una fuerte referencia de qué es el patriarcado, pero el aspecto central, el motor que hace eficaz a este patriarcado, esta cultura patriarcal, es el proceso de invisibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que no vamos a ver las violencias, que no nos vamos a dar cuenta, que pueden estar ocurriendo ahí cerquita, y no es que no se vean porque con los ojos no nos alcanza, como decía una autora, no es que no se pueda ver con los ojos, sino que lo invisible es aquello interdicto de ser visto. Quiere decir que las condiciones sociales de la posibilidad, la oportunidad de reconocer distintas violencias se nos hace muy dificultoso, porque formamos parte del mismo escenario. En términos de Bourdieu, esto sería el obstáculo epistemológico, ¿no es cierto? Entonces la cuestión es que es muy difícil darnos cuenta. Ok, entonces vamos a ver algunos de los factores que profundizan fuertemente la cuestión de no poder ver las violencias. Y allí el género tiene bastante que ver. En principio quería también hacer un escenario así como muy general respecto a las crianzas, o lo que implica la crianza de niños, niñas y adolescentes, o de niñeces y adolescencias. Y entonces nos vamos a encontrar con contextos de crianza saludables, y ahí entran una cantidad de formas de criar, y eso no implica que sea saludable y no implica que no aparezcan dificultades. Este cuadrito en particular tiene que ver con ir contra la invisibilidad, que pareciera que las crianzas más saludables son las que no tienen problemas. Eso no existe, básicamente. Hay distintos tipos de dificultades en todos los modelos de crianzas. Aun cuando sean saludables,
hay personas que crían, que maternan, que paternan, que se van a encontrar con dificultades en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a las estrategias de cuidado, en cuanto a ponerse de acuerdo sobre distintos aspectos que hacen a la crianza, como ser la puesta de límites y el desarrollo, ¿no?, de ese proceso de crianza. Hasta allí digamos que no estaríamos pensando en ningún espacio que sea especializado en nada, simplemente estrategias de crianza más o menos saludables. Luego hay formas de inhabilidad parental en la crianza. Digo, las personas, ya sea por sus historias de vida, por sus trayectorias, por sus entornos o por sus circunstancias particulares, pueden tener o desarrollar o darse cuenta que de pronto hay algunas cuestiones en la necesidad de la crianza que les resultan más complejas, más difíciles o no pueden encontrar la forma de resolverlas. Para eso, en general, se cuenta con espacios, talleres, no sé si se cuenta tanto, ¿sí? Prevención primaria, esos espacios de crianza que te permiten entrenar recursos que a lo mejor no tenés tan disponibles. Pero no estamos hablando de violencia, estamos hablando de inhabilidades propias de procesos de crianza de seres humanos. Otra cuestión que me parece que requiere una diferencia diagnóstica y de mirada bastante significativa en los procesos de intervención son las inhabilidades parentales en contextos de violencia de género. Como profesional que me desempeño en áreas especialmente, exclusivamente en el área de violencias por motivos de género, voy a hacer un foco en esta población en particular. ¿Esto qué quiere decir? Que fuera de contextos de violencia de género, las inhabilidades parentales son menos riesgosas o causan menos daño, no hace falta trabajarlas. No, por supuesto que hace falta. Seguramente a quienes les ocurren estas, que quienes pueden presentar estas dificultades, también requieran de algún tipo de orientación o de trabajo o de resolución de eso. Pero en contextos de violencia de género, todas las inhabilidades adquieren una potencia, una profundidad, causan mayor daño, porque los factores que inciden en ese contexto de violencia de género justamente hacen que se eleve el parámetro de lo tolerable en ese entorno familiar. Quiere decir que va a haber violencias que no van a estar conceptuadas como tales, inhabilidades que directamente no van a ser registradas como un tema a resolver o del cual ocuparse en el ejercicio de la paternidad. Y otro contexto bastante más complejo, es un poco al que se refería Jorge recién, es el contexto específico de violencias, agresiones, castigos hacia niñas, niños y adolescentes, en donde excede el campo de la inhabilidad o de la ausencia o de la inadecuación del recurso para la crianza. Es allí donde se producen situaciones de maltrato que dañan la integridad, que tienen que ver con esto que mencionaban. Hay personas, niños, niñas que lo recuerdan toda la vida, ¿no? Que es difícil que puedan salir de esas experiencias, aunque la experiencia haya dejado de ocurrir en acto. Entonces, bueno, hacer primero este pantallazo porque las estrategias de intervención se espera que no sean las mismas en todos estos distintos escenarios que nos proponen a los equipos de intervención resistencias diferentes para resolver o adecuar aquellas cuestiones que no estén funcionando también en la crianza. Entonces, pensando en estos contextos de violencia de género, lo que solemos observar con altísima frecuencia, y me estoy refiriendo al contexto de violencia de género, por el cual tenemos una ley nacional que dice que las violencias están dirigidas específicamente de los varones hacia las mujeres, es ese contexto de que dice que hay 320, 330 mujeres asesinadas por año, y que esas mujeres también maternan y cuando tienen hijos, hijas, y que esas maternidades se desarrollan en un contexto en donde la clave es el abuso de poder y el sustento del abuso de poder es la desigualdad de género, con lo cual ese contexto en particular requiere una mirada y una comprensión de la problemática que por lo menos
no deje de lado que este factor tiene una significación altísima. En ese contexto, quienes maternan tienen una energía, si es que todavía la tienen, al servicio de la supervivencia. Cuando una persona está siendo víctima de un contexto opresivo, y no estemos pensando, siempre te planteo lo mismo, no estemos pensando en víctimas sumisas, escondidas abajo de la cama que no saben qué hacer. Estoy hablando de cualquier mujer que por su condición de mujer está en riesgo de estar en una relación de pareja o sexoafectiva con abuso de poder, y que pueda haber distintas fuentes de poder que estén operando de manera simultánea o exclusiva, pero que en todos los casos, y esto tal vez en una diapositiva siguiente lo voy a comentar, que tiene que ver con una investigación que hicimos en mi espacio de laburo, estas inhabilidades o estas implicancias en la capacidad de maternar lo vemos absolutamente en todas las mujeres. Hay una energía puesta al servicio de cómo correrse, cómo sobrellevar o incluso cómo ocultar la situación de violencia allí cuando no están en condiciones de volverla visible para poder tomar una decisión. Por lo tanto, entonces, si hay una energía puesta al servicio de la supervivencia, y no estoy hablando de supervivencia en términos de vida-muerte, en términos de cómo manejo mi autonomía el día de mañana, ¿sí? En ese sentido, la supervivencia. Y quienes paternan en estos contextos, vuelvo a que estoy hablando de esta población en particular, la energía está puesta al servicio del control de la mujer. De todos los casos que atendemos en el servicio o hemos atendido en estos años de varones que ejercen violencia y que paternan, no solamente he trabajado en Vicente López y en San Martín en política pública con relación al trabajo con varones, y esto lo vemos en la totalidad de los casos. Varones que ejercen violencia y que paternan, en todos los casos tienen su energía puesta al servicio de qué pasa con ellas. Estas hijas, estas niñas, estos niños tienen una funcionalidad dentro de la relación que es aportarles a estos varones en particular una herramienta por la cual hacer altamente eficaz el abuso de poder. Se transforman de esa manera en herramientas para facilitar el abuso de poder en la relación. Y entonces, ¿quién mira a estas niñas y a estos niños en estos contextos? Algunas cuestiones que bueno, a ver, antes de pasar a esta, voy a ir poniendo como contexto al eje que hoy nos convoca, que son las tensiones que existen entre la perspectiva de género y la atención de las niñeces. Muchas veces nos encontramos con equipos que parecieran estar como encontrados, ¿no? Que parecieran que no pueden lograr puntos de acuerdo porque quienes trabajan con las niñeces van a decir esto, ¿no? Está todo bien, pero la violencia no justifica, los maltratos son muchas veces severísimos, los cometen los varones y las mujeres y las disidencias, y esto requiere una intervención específica porque nuestro sujeto de intervención prioritario por Constitución Nacional son las niñeces. Entonces, y eso no está en cuestión, eso no está en duda. Lo que sucede es que si fragmentamos las miradas y pensamos que intervenir con niñeces e intervenir con maternidades, mujeres en contextos de violencia que maternan, e intervenir con varones en contextos de violencia que paternan, y no unir los lazos que transversalizan esos escenarios, lo único que nos lleva es a una encerrona en donde el patriarcado se hace fuerte, logrando que los equipos se peleen entre sí y no logren puntos de apoyo que permitan intervenciones asertivas, cuidadas, y que realmente puedan lograr que las niñeces y las adolescencias salgan más rápidamente, con todos los apoyos que eso requiere, de un contexto de violencia. Es decir, es una trampa patriarcal entrar en conflicto con las otras áreas que intervienen y no tratar de encontrar puntos que nos permitan comprender la complejidad de la problemática y generar estrategias asertivas para salir rápidamente de ese lugar. Algunas de las cuestiones entonces que vemos en estas mujeres que maternan en estos contextos es que su sistema de alerta
está orientado casi exclusivamente, a ver si tengo acá el bolígrafo, ¿sí? Casi exclusivamente a evitar situaciones de violencia, y esto implica un montón de cosas, a evitarlas para que no ocurran, y si es imposible evitar la ocurrencia, para evitar que alguien se dé cuenta, incluso bajo la creencia errónea de que las niñeces no se dan cuenta cuando ocurren situaciones de violencia en el contexto doméstico, intrafamiliar. Pero toda esa energía puesta al servicio de, hagamos de cuenta que no pasa nada, implica una falta de espacio simbólico y concreto y práctico para desarrollar estrategias de crianza más, con sistemas de apego más adecuados con las niñeces. Observamos que hay una sobreadaptación a esa invisibilidad y naturalización, y eso impacta directamente en la dinámica relacional de ese grupo familiar, el conviviente y el no conviviente, el que está más cerca. Hay creencias, aumento, sostenimiento fuerte de creencias de culpabilidad y acciones reparatorias desacertadas. Quienes trabajamos con mujeres víctimas de violencia de género, esto lo vemos todo el tiempo, la cantidad de veces que accionan creyendo que de esa manera están reparando parte de los daños porque se asumen como culpables de haber elegido mal al padre de sus niñez, o de no poder resolver, o de tener la culpa de todo lo que está ocurriendo en el entorno. Y parte de las respuestas desacertadas incluyen formas de maltrato, porque la violencia va de quien tiene más poder a quien tiene menos poder. Y no hay dudas de que las niñeces y las adolescencias no tienen el mismo acceso al poder. Por lo tanto, son sujetos prioritarios de recibir todas esas formas de violencia. Hay un agobio continuo sin oportunidades de recomposición. Hay una energía obturada para cuestiones de las rutinas cotidianas, en donde se tiene que maternar en un contexto que es invalidante por definición. Y acá quiero apelar a la corresponsabilidad. Y antes de eso, voy a volver a poner en palabras. Comprender la perspectiva de género y darle lugar no implica de ninguna manera justificar las violencias o dejarlas pasar o minimizar pensando que son inofensivas o que no causan daño. Quiere decir que si en la construcción del problema no incluimos todos los componentes necesarios para que el problema tenga de cuenta de la complejidad que tiene el problema de la violencia, no vamos a encontrar soluciones, porque dejar por fuera factores que constituyen a las violencias nos deja sin herramientas. Cuando hablo de maternar en un contexto invalidante, me refiero a que no es solo una posición de ese grupo familiar o ese grupo en el cual se esté criando, sino que hay una corresponsabilidad social. El peso sobre las mujeres para el maternaje es altísimo. Y no estoy hablando solo de mujeres en contextos de violencia que hacen lo que pueden. Estoy hablando del peso del maternaje que va de la mano de contextos políticos. Digo, hoy se está pensando nuevamente en llevar hacia atrás una lucha por los derechos que implican la decisión sobre el cuerpo de las mujeres en términos de seguir adelante o no con la maternidad, con la gestación que puede devenir en maternidad. En ese contexto solo podemos pensar maternidades absolutamente forzadas a cumplir con determinados requerimientos socioculturales respecto a lo que se entiende como debe ser una maternidad. Con lo cual, un varón que paterna y que ejerce violencia contra la mujer no lo está haciendo solo, no es una producción singular, es una ocurrencia singular que tiene producción social y que tiene permiso cultural para desarrollarse de esa manera. Con lo cual el nivel de presión sobre las maternidades es enorme. Hay una perturbación de la simetría de poder en la relación, inversión de roles, esto lo vemos con altísima frecuencia. Yo suelo trabajar con una escena de una película, obviamente no lo voy a hacer hoy, tenemos
bastante menos tiempo, pero se las sugiero porque solamente en 2 minutos y medio de un pedacito de película, de la película vieja, Te doy mis ojos, hay una escena, si ustedes la pueden localizar en algún momento, hay una escena de una mamá que huyó de la vivienda con la cual convivía con su esposo y padre de su niño de 6, 7 años, en donde le pregunta, habiendo huido y encontrándose en situación de refugio familiar, le pregunta a este niño si se quiere quedar en ese lugar una temporadita. Primero le pregunta si se quiere quedar, y cuando el nene le pregunta cuánto tiempo, sin responder lo que ella pregunta, sino evaluando qué respuesta le va a dar a su mamá, ella empieza inmediatamente a dar respuestas a las preguntas que hace este nene, y ahí es donde yo hablo de guarda con la dinámica, con lo que no se ve. A veces miramos esa escena y pensamos, bueno, le hizo una pregunta y el nene contestó otra cosa. No, cuando en el intercambio, en el diálogo, hay asignaciones de poder a niñeces que además también están en contextos de violencia, lo que les sucede a esas mujeres es que invierten un rol, delegan una autoridad invalidada previamente, delegan una autoridad en niñeces que por sus condiciones madurativas no están en condiciones, ni es el rol el que tienen para tomar determinadas decisiones, por ejemplo, si continúan refugiados luego de una explosión violenta, ¿sí? Y esa inversión de roles va a ser muy complejo reorientarla, trabajarla y volver a un escenario en donde esa mujer pueda tomar decisiones y pueda consolidarse como una autoridad protectora, cuidadora y que salga del contexto de violencia. Entonces, esas situaciones creo que en la intervención con mujeres la vemos con muchísima frecuencia. ¿Por qué es tan difícil que se corran de ahí? Porque no se ve la inversión de rol. Básicamente porque no se ve la escena. Vemos también con alta frecuencia mucho enojo por parte de estas hijas e hijos y adjudicaciones culpabilizantes. Vuelvo, en general tienden a ser culpabilizantes de estas mujeres madres. Recién Jorge daba una descripción ahí de ese estudio en donde las niñas y niños decidían por igual o se expresaban por igual a quién no querían ver, ¿no es cierto?, a estas mujeres madres o varones padres. Yo creo que cuando incluimos la perspectiva de género en esas valoraciones, vamos a encontrar permisos diferenciales en función del género y vamos a encontrar explicaciones en las niñas y niños diferenciales en función del género. ¿Alguna justifica? No, ninguna está justificada respecto al maltrato a niñeces y adolescencias. Y también observamos fuertes inhabilidades y mucha reactividad en el sistema de cuidado. A ver si puedo pasar a la siguiente, un segundín. Ahí. Y acá quiero hacer algún enlace con cuestiones que son socioculturales, por ejemplo, el sostenimiento y la potencia que el backlash tiene en nuestra sociedad y las formas particulares en las que el backlash se expresa, y entendemos con el equipo con el cual trabajamos en esta área que hay un ataque permanente a las maternidades y esto no es inocente, no es de casualidad, es una estrategia funcional al patriarcado, y lo que se obtiene con esta estrategia es justamente el debilitamiento de posiciones y el debilitamiento de prácticas que podrían empoderar a mujeres para que puedan salir de contextos de violencia.
Voy a volver a hacer la aclaración. Esto no quiere decir que no existan mujeres que dañan severamente, que maltratan severamente a sus hijas e hijos. Digo que en contextos de violencia es necesario tener ese factor como un factor delimitante del tipo de violencia y de las formas que se desarrollan o se diseñan para que esas personas dejen de cometer actos de violencia. Bueno, recién hablaba del SAP como un obstáculo sociocultural, y cuando me refiero a ese ataque a las maternidades estoy hablando de estas cuestiones, del fortalecimiento del proceso de invisibilidad. Esperen que está entrando alguien. Esta categoría, este movimiento está aplicado prioritariamente, especialmente a las mujeres, y lo que conlleva este falso síndrome de alienación parental es que las violencias sucedidas y las comunicadas pasan a ser mentira. Ahí es donde me vuelvo a apoyar en el sistema cultural patriarcal, que lo que nos ha enseñado es que las mujeres tenemos algo de mentirosas. Y la verdad es que podemos decir que ya hemos ganado grandes luchas en relación a este tema, pero yo lo sigo escuchando, no sé ustedes, pero yo sigo escuchando todo el tiempo qué mentirosas que somos las mujeres. Entonces la verdad es que no es para desestimarlo como factor cultural que opera con una funcionalidad y no de manera ingenua. La invalidación de las maternidades tiende justamente a cuestionar, poner en tensión este rol, y yo ahí diría que más allá de lo que dice abajo del refuerzo de la incapacidad o de la peligrosidad para maternar, ¿no? Fíjense las cosas que escuchamos respecto, que enseguida hay alguien que dice, pero la ley Lucio, las mujeres cuando son violentas son peores que los varones. Vamos, ¿sí? Entonces, creo que por lo menos llevarnos a la reflexión de qué está hecho el patriarcado, de qué se hace, cómo está consolidado. La invalidación del rol materno tiene múltiples estrategias. Ya hace varios años que los feminismos venimos planteando una lucha fuerte en torno a visibilizar las formas de violencia económica, y la verdad, están a un punto las violencias económicas como si no hubiera luchas previas, ¿sí? Los feminismos vienen denunciando fuertemente todas las violencias económicas como un mecanismo de control y de opresión de las mujeres, más allá de su posición singular respecto a niveles de autonomía o a capacidades en el desempeño materno. La violencia económica es uno de los factores más potentes para condicionar el ejercicio saludable de todas las maternidades. Y la fragmentación, ¿no? Cuando hablamos de estos movimientos, el backlash, el SAP como una de sus expresiones, la fragmentación que generan tiende a que podamos observar en todos los casos que atendemos rupturas en los lazos maternos filiales, fuertes rupturas, y tiempos de crianza invertidos en la defensa, en la propia defensa, en la defensa de las niñeces, pero no en la crianza amorosa y cuidadosa que requiere criar un ser humano. Como si eso fuera fácil, además de por sí, ¿no? Además. Bien, por último, pensando en estas prácticas contrahegemónicas, es decir, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Porque la verdad que es bastante complejo posicionarnos como equipos de trabajo y tomar decisiones. ¿En dónde se objetiva todo este gran nudo patriarcal y estas grandes dificultades que vemos en la intervención? Al momento de la toma de decisiones, y que tenemos distintos sujetos de intervención, y hasta por encuadre jurídico normativo de nuestro país, tenemos distintas prioridades, jerarquías, ¿no? Que vamos a priorizar como sujeto de intervención
en sentido de su protección. Entonces los equipos que estamos trabajando en el área, con las distintas poblaciones, nos vamos a encontrar con alguna frecuencia en esta disyuntiva de qué decisión tomar, cómo se hace, hay tiempo para trabajar con madres, padres en contextos de violencia, cuánto es el daño que va a seguir ocurriendo mientras nos ocupamos de trabajar para que tengan mejores recursos, qué es lo que va pasando mientras tanto en la vida de esas niñeces, mientras ocurre que las madres y los padres tienen que ver cómo salen de allí, si es que quieren. Entonces, algunas de las cuestiones a destacar como práctica, como hegemónica, es interpretar, comprender, visualizar que el enemigo en este caso no es el otro equipo, ¿sí? No es el equipo con el que intento trabajar y no hace lo que me parece, o no nos podemos poner de acuerdo, o discutimos temas y aún así no llegamos a puntos de acuerdo, o nos parece que su perspectiva está limitada porque no es la nuestra. Y ahí se arman los grandes nudos de intervención y en donde el sistema cultural patriarcal gana por goleada, porque si los equipos nos peleamos, lo único que estamos haciendo es reproduciendo la dinámica de violencia que ocurre dentro de las familias, que es fragmentar los espacios. Entonces, entender que este enemigo tiene una potencia cultural y que es la perspectiva de género, la mirada que nos permite ordenar intervenciones con una cualidad de integralidad. Las luchas en sentido contrario a esta eficacia de las violencias, entendemos que es colectiva, ni fragmentada, ni fragmentaria, ni yendo solos por el camino que se nos ocurra posible, ni dividiendo equipos. Tal vez sea el momento. Y en esto creo que el posicionamiento ético-político en las intervenciones profesionales es una necesidad, es un imperativo. Y en un contexto de retroceso probable, potencial, esperemos que no tanto, de políticas públicas protectoras de los derechos de las personas en contextos que están en violencias, la realidad es que necesitamos la mayor unión y la mayor fuerza colectiva posible para que esas violencias no terminen siendo absolutamente invisibles. Los equipos de trabajo, tanto con niñeces y adolescencias, podemos construir prácticas de cuidado en forma conjunta con los equipos que asisten a mujeres, varones y disidencias en contextos de crianza. Y acá, ya con esto cierro, yo pensaba que en la intervención con varones que ejercen violencia, en todos los espacios en donde me pude desempeñar, el trabajo de la paternidad es un elemento que por momentos se pone en escenario de ser trabajado, ¿no? Pero los equipos que trabajan con niñeces no suelen considerar tanto a estos grupos de varones, grupos para varones que ejercen violencias de género, como espacios a donde derivarlos cuando encuentran fallas severas, ¿sí? O formas de maltratos severos hacia las infancias. Los derivan si ejercen o si entienden que ejercen violencia hacia las mujeres. Y acá hay el gran comentario que hace falta de consistir. ¿Alguien que ejerce violencias a la mujer que materna puede ser buen padre? ¿Es posible? Después discutimos si hace falta meterle el buen padre adelante, ¿sí? No sé si hace falta, porque si no estaríamos en la misma. Ni buena madre, ni buen padre, ni mala, ni malo. Digo, las maternidades y las paternidades son complejas, son bastante complejas, más en este sistema. Pero como concepto, ¿es posible ser buen padre o no ejercer violencia hacia las niñeces cuando se ejerce hacia las mujeres madres? Un niño o una niña que está en alerta porque su madre puede ser dañada, menos o severamente dañada, ¿es posible que construya apegos
seguros o que no se encuentre en un estado de alerta continuo? O sea, ¿es viable que ocurra eso? Que alguien que sabe que vive en un espacio de peligro, mínimamente de alerta, ¿es posible que no tenga consecuencias? Yo creo que es bastante difícil. Entonces, tal vez esta cuestión, no decir, ¿y a dónde derivan a los varones? Y derivenlos a que hagan tratamiento en aquellos espacios donde se hable del abuso de poder y de las formas imperativas de vincularse con sus afectos, con sus parejas, con sus hijes, y donde puedan trabajar y desarrollar estrategias más adecuadas. Bueno, básicamente estos eran los puntos que quería compartir. Esperen, que me estaba olvidando de algo, no termino. Voy rápido con esto. Hicimos una... Hay tiempo, Lili. ¿Hay tiempo? Dale. Sí. Hicimos hace unos años en OSBA, en el Sanatorio Municipal, junto con la licenciada Débora Macrillans, un estudio que denominamos de brujas a mujeres alienantes. Claramente entienden por qué, ¿no es cierto? El paso, el concepto que acompaña a las mujeres en un estudio exploratorio sobre 186 mujeres asistidas. SAID quiere decir Servicio de Abordaje Integral en Violencias de Género, durante este periodo que está ahí señalado, y lo que encontramos como observables, por lo menos, es que había un fuerte predominio de las presiones que este contexto cultural define para mujeres y para varones, y que estas presiones exceden los aprendizajes particulares, singulares, es decir, alguien que fue criada o criado en contextos de mayor adecuación, de mayor asertividad, incluso puede desarrollar en la vida adulta formas de maltrato hacia sus niñeces, porque hay un contexto sociocultural que habilita, que promueve, que jerarquiza, que discrimina y que de alguna manera justifica las violencias. También que había una correlación, encontramos que había una correlación entre indicadores de traumatización crónica y respuestas de ataque en contextos de defensa. Es decir, estas mujeres que de pronto, estando en un contexto de violencia y en algún momento se les termina el aprendizaje de la complacencia. La cultura patriarcal nos enseña a las mujeres a ser complacientes. No importa después cómo se expresa o se manifiesta eso en nuestra vida. Hay un mandato cultural que entendemos desde muy chiquitas, atender a la complacencia. Y ese mandato cultural es eficaz, además. Por lo tanto, cuando determinadas mujeres logran, por diversos motivos, empoderamiento, deconstrucción y demás, o recursos singulares, afrontar ese mandato de la complacencia, lo van a hacer con formas de defensa que derivan en formas de ataque. Por supuesto que a nivel cultural son leídas de una manera bastante severa. Luego, las violencias ejercidas no se corresponden a una dinámica de abuso de poder, al menos no con las mismas cualidades que encontramos en el ejercicio del abuso de poder basado en la desigualdad de género masculino, sino en una construcción inadecuada, por cierto, contrahegemónica, específicamente en casos de resistencia por medio de la reactividad al sometimiento. Y acá encontramos una cantidad de casos, ¿sí? De mujeres que en algún momento empiezan a generar o construir una autoridad inadecuada en muchos de los casos, que devienen formas abusivas de poder hacia las niñeces, pero que sin pasar por ese entrenamiento de qué significa detentar poder no van a poder salir nunca. Es bastante complejo trabajar en ese escenario con mujeres para que ensayen un cachito qué es el poder, para que después puedan regular cuándo se convierte en abusivo, para que no lo conviertan en abusivo. Ese ejercicio requiere
una mirada muy particular por parte de los equipos y un entrenamiento muy alto de la deconstrucción de la invisibilidad para poder ver hasta dónde intervienen en este entrenamiento en el uso del poder y en su reconocimiento, y que no se transforme en abusivo o que deje de serlo. Bien, estos son algunos de los objetivos, algunas de las cuestiones que trabajamos en estos grupos de mujeres madres en contextos de violencia, que además tienen dificultades de crianza y o ejercen formas de violencia hacia sus hijas. Y entonces lo que se trabaja, digo, ¿por qué muestro esta diapositiva? Porque entender todo este contexto no justifica la violencia. Trabajamos para que deje de ocurrir, pero sin entender de dónde sale, no la vamos a poder trabajar. Sin entender el contexto de producción de las violencias, va a ser bastante difícil desanudarlas. Bueno, ahí tenemos una cantidad de líneas de trabajo. Destacaría la última, desromantizar el escenario familiar. Bien. Por ahora, llegamos a... Bueno, muchas gracias, Liliana. La verdad que cuánto contenido, mucho para pensar. Bueno, antes de pasar a la modalidad de intercambio, y siguiendo con lo que había anunciado Graciela Tilly, respecto a que contamos con estos 2 ejemplares que nos donó la organización Basta Asi, y que los tuvimos también protagonizando un café, creo que fue el de septiembre. De acuerdo a lo que estuvimos ahí, digamos, determinando entre el sorteo de la lotería y el listado de participantes acá presente, tendríamos como ganadoras a Karina Mulet y a Marcela Sipney, que creo que las tenemos acá, ¿no? A las dos. Así que si están de acuerdo y si pueden pasar a retirar los libros, porque son ejemplares en físico, por el centro de la ciudad de Buenos Aires, bueno, les vamos a pasar entonces por el chat la dirección exacta para que retiren. Y cumplimos con esto, que es una donación, ¿sí? Somos vectores de esto, meramente. Bueno, bien. La idea es entonces poder intercambiar. No tenemos muchas preguntas, creo que han estado escuchando muy atentamente por lo que he estado observando yo también. Edith pregunta a Jorge si está publicado el estudio que nos estuviste presentando. Estás muteado, Jorge, ¿eh? Ahí. No está publicado, así que es inédito. Ok, bueno, ¿y será posible o está dentro de las ideas de No, me imagino la que en algún posibilidad? momento sí lo publicaré, qué sé yo, nunca se sabe. Bien. Pero sí. Okay. Bueno, nos preguntaban también por ahí si el material lo íbamos a compartir. En realidad nosotros subimos las grabaciones de los cafés en formato video y enlace de YouTube, tanto al canal de YouTube de ASADMI como después a el Facebook de los cafés de ASADMI, así que ahí lo van a poder reproducir y ver detalladamente, ¿sí? Porque es cierto que a veces se requiere una segunda pasada, ¿no? Para poder comprender un poquito mejor la articulación que nos proponen. Pero bueno, es un poquito como para también, después había un comentario respecto de el caso Lucio, ¿no? Que vinculaba ahí la responsabilidad del papá. Bueno, ahí hay como que tener como bastante conocimiento en sí del estudio del caso, ¿no? Porque si bien estamos hablando de un caso público que trasciende ya la esfera de lo privado, de hecho tenemos una ley de capacitación de profesionales en función del impacto del caso, no deja de ser también un caso, ¿no? Y yo creo que hay que marcar diferencias de todas formas en responsabilidades en lo que puede ser algo del orden de la negligencia bueno, al femicidio en sí mismo y al estudio de esas razones, ¿no? Pero bueno, yo tengo algunas preguntas con las cuales espero inspirar también a nuestra audiencia para que se animen
y nos trasladen las suyas. Un poco, Jorge, también si nos podés vos contar el modo de trabajo clínico, ¿no? Que se realiza, que nos dijiste como que tiene que ser muy específico, el trabajo con niños. Fernanda Matera nos traía en Cafés anterior como la necesidad de trabajar en las parentalidades, ¿no? Nos decía, y vos nos traes desde el Centro SINA la importancia de trabajar en el trauma con niños. Yo te quería preguntar qué diferencia supone estos diferentes motivos o causas en las negativas, y si se trabaja en todo caso y cómo con la negativa, o qué se hace ante la negativa. ¿No? Esa sería una pregunta. Lili, yo te iba a preguntar por el trabajo con respecto de las mujeres, ¿no? De madres en relación a sus hijos en contexto de violencia, pero con la última Filmina nos tiraste un montón de puntas interesantes ahí. Pero vos mencionaste el tema en el contexto de la violencia, la supervivencia como una estrategia de las mujeres y el control de la mujer como la estrategia masculina, ¿no? Yo me preguntaba en ese contexto, bueno, ¿qué lugar para niñas y adolescentes, qué estrategias toman ellos, si la hay en ese punto, ¿no? Si está como eso acaso estudiado, y también si podías desarrollar un poco más el concepto que me parece muy interesante de adjudicaciones culpabilizantes. Bueno, con esa ronda los dejo, no sé quién quiere de los dos. ¿Querés empezar vos, Lili, primero? Si querés, vamos. ¿Preferís que empiece? No, no hay problema. Bueno, a ver, la cuestión de las adjudicaciones culpabilizantes, yo creo que si le pregunto a las mujeres que están presentes en este espacio, que tienen hijes o que tienen niñas cerca, que alguien cría cerca, que es una adjudicación culpabilizante, van a llover los ejemplos en 3 segundos y medio. ¿Qué nos pasa a las mujeres cuando somos madres y haces algo y en 3 segundos podés llegar a tener, pero ¿cómo puede ser si estudias, pero y quién va a cuidar a tus hijos? Y si te vas al teatro y con quién los dejaste, y estas cuestiones que a los varones no se les preguntan. Cuando eso pasa en las maternidades, digamos, en la vida social, vos ya sabés que la maternidad viene con esto. Alguien te va a preguntar dónde metiste los pibes, es decir, en la heladera. Obviamente alguien se quedó cuidándolos, pero la pregunta viene para las mujeres. Cuando además estás en un contexto de violencia por motivos de género, y eso implica puntualmente abuso de poder en la relación basado en fuentes de poder que pueden ser o varias juntas o alguna en particular, física, emocional, sexual, financiera, simbólica, política, digital, y vamos a seguir sumando. Cuando además están estas ocurrencias, la culpabilización respecto de todas las decisiones que toman estas mujeres es altísima. A veces están puestas en palabras abiertamente y a veces no están puestas en palabras, pero la decodificación cultural de la significación que se da a una mirada la entendemos perfectamente. ¿Dónde metiste el pibe? ¿Sí? Entonces, a esto me refiero con las adjudicaciones, a que la toma de decisiones cotidianas respecto a los quehaceres, las tareas, las responsabilidades, los cuidados, las decisiones que se toman en contextos de maternaje pasan a ser un factor de cuestionamiento. ¿Por qué? Porque la palabra está invalidada, porque el rol está invalidado. Pero no es solamente una experiencia singular, es una experiencia con aval social, cultural, con lo cual esa inhabilitación que ocurre en el ámbito cotidiano doméstico en el cual se cría niñez, cuenta con un permiso social que no está escrito en ningún lado, pero que las mujeres lo tenemos experienciado en el cuerpo.
Por lo tanto, esa experiencia de tener que dar una explicación más, dar dos explicaciones, allí donde una paternidad ni siquiera se le cruza la posibilidad de tener que dar una explicación, es lo que marca la diferencia. Entonces, cuando vos hablas de una adjudicación culpabilizante, nos estamos refiriendo a esos mecanismos invisibles, naturalizados, eficaces, múltiples, que ocurren con relación a la toma de decisiones que las mujeres que maternan en contextos de violencia tienen que desarrollar a diario. Es una lucha cotidiana, es un monstruo de mil cabezas, como suelo decir. ¿Por qué? Porque cuando más o menos se avivaron de que hay un mecanismo que no va y lo intentan obturar de alguna manera, te aparecen 5 mecanismos más, todos eficaces. Y esto, creo, vuelvo, más allá de los contextos de violencia, los conocemos las mujeres que maternamos. A veces la diferencia está en la intensidad que el sistema sexo-género imprime a las desigualdades y a las discriminaciones en este sistema cultural. Maternar es complejo, es muy complejo. En contextos de violencia de género es casi inviable, ¿no? Por ese motivo, cuando encontrás mujeres que maternan en contextos de violencia y que lo hacen con recursos más adecuados, realmente te encontrás con personas muy poderosas. No es sencillo encontrar esa situación. La primera que me preguntaste ya no me acuerdo, porque no me anoté. Rápido era, si supervivencia como estrategia para la mujer en violencia, en situación de violencia y control para el varón sobre la mujer, ¿cuál es la estrategia de niñas y adolescentes? Si la hay, definida de ese modo, ¿no? La estrategia siempre es priorizar a las niñeces para ver qué es lo que necesitan para que la mirada esté centrada sobre sus necesidades. Una mujer puede tener que desarrollar formas de supervivencia. Si lo puede hacer para ella y para sus niñeces, bien. Si no lo puede hacer para ella y para sus niñeces, alguien va a tener que hacerlo, se priorizan las niñeces. Ahí es donde surgen las redes de apoyo o los soportes, o incluso que no se encuentren durante un tiempo mientras ellas trabajan y tienen tiempo disponible para empoderarse o para fortalecerse. Primero para fortalecerse, ¿sí? A veces lo tienen que hacer con esas niñeces, bajo el cuidado de otras personas, incluso de los órganos de protección de niñeces y adolescencias. También ahí creo que hace falta trabajar mucho la cuestión simbólica en términos de, bueno, no es el momento para que se encuentren a cargo de las niñeces. ¿Por qué? Porque se tienen que parar primero. Porque para maternar hay que ser adultas. Y hay que ser adultas con algún nivel de autonomía. Y eso no lo tienen disponible. Entonces, hasta que estén en condiciones, tal vez alguien tenga que hacerse cargo de esa situación. Todos juntos muchísimo. Bueno, muchas gracias, Lili. Ahora, efectivamente, empezaron a llegarnos las preguntas, así que vamos a escucharlo a Jorge con la que yo ya le había formulado, después paso a leer las del chat. Bueno, yo quería decirles que desde mi perspectiva, el movimiento que defiende los derechos, la causa de los niños, ha avanzado en la Argentina en estos últimos 20 años, para mí, una enormidad, muchísimo. Tal vez, yo no sé, tal vez en un determinado momento Mauro dijo que Lili y Jorge son grandes, sí, son grandes profesionales, sí, grandes sobre todo, grandes de edad. Entonces yo puedo decirles con tranquilidad que he visto en estos últimos 20 años crecer muchísimo este movimiento, de los cuales de alguna manera todos los que están acá presentes están en este momento formando parte. Creció en la lucha contra la fragmentación que hablaba Lili, la fragmentación política. Ustedes saben que la fragmentación es el deporte preferido del neoliberalismo. Así que nosotros hemos crecido mucho tentando solidarizar los equipos, juntarlos, hacerlos crecer, a los grupos de trabajo,
ya sea en la ciudad de Buenos Aires, en las diferentes provincias, ayudados inclusive por la tecnología, intentar intercambiar experiencias. Yo creo que en ese sentido se ha avanzado mucho, y lógicamente a favor de de la Convención y de la Ley 26061. Se avanzó mucho gracias al feminismo, el movimiento más potente del siglo XXI, como bien de alguna manera señala Lili, y de alguna manera infancia fue como el furgón de cola del feminismo. Lo que mejor demuestra eso es la cuestión de la violencia emocional. ¿Quién hablaba de violencia emocional antes del feminismo y los derechos de género? Nadie, nadie. A partir de que el feminismo y la violencia de género comenzó a hablar de la violencia emocional, del maltrato emocional, ahí empezaron todos a hablar del maltrato emocional en niños, niñas y adolescentes. Se dieron cuenta que tratar a una niña como un idiota desde el nacimiento en adelante dejaba efectos traumáticos y terribles en esa niña, en ese niño, que uno encontraba tratado como un idiota desde nacimiento, a los 10 años lo encontraba hecho un retardado mental, una retrasada mental, todo el mundo naturalizando eso, sí, nació así, idiota para los padres o para la madre, ¿no? Que lo trató así toda su vida. En eso se avanzó decididamente. Yo creo personalmente, entre otras cosas, que el maltrato emocional va a ser el maltrato principal en el siglo XXI, e inclusive junto con Mauro y Juan Pablo tentamos incluirlos en la reforma del Código Penal para que finalmente en nuestro país el maltrato emocional grave que deja lesiones terribles en chicos y chicas sea penalmente punible, porque no puede ser que sucedan situaciones tan graves desde el punto de vista emocional, peor que 50 golpes, que son las palabras o los gestos para con chicos y chicas, que los deja realmente muy mal y lo constatamos permanentemente, y eso se naturaliza. Entonces en eso hemos avanzado una barbaridad, y yo creo que también en el campo de la formación se ha avanzado mucho. Hace 20 años encontrabas un solo curso y gracias, el curso de malos tratos, y encima dirigido por un tipo que terminó procesado en la justicia. Así que imaginen esto. Ahora uno encuentra un montón de lugares de formación, no, bueno, tampoco la pavada, ¿no? Pero muchos lugares donde hay gente que se forma muy seriamente. Creo que inclusive ASAPMI está estableciendo un campo de formación y capacitación interesante, y así hay muchos, inclusive también en las diferentes universidades, y en algunas inclusive servicios de salud. También se están estableciendo formaciones en este campo de maltrato, porque es cierto, era necesario que psicólogos, abogados, trabajadores sociales, etcétera, hasta jueces, si fuese posible, tienen que tener una mirada sobre el mundo del maltrato y de la infancia que tiene que ser muy particular. No es lo mismo afanarse una cartera o robarse una motocicleta que un abuso sexual o un maltrato severo sobre un niño. Hay que mirarlos de una manera diferente, hay que tener un saber diferente, y como en algún momento mencionó Liliana, hay que también tener una ternura diferente en ese campo. Ahora, específicamente sobre el tema que yo quería levantar, que es una cuestión de la cual se habla poco, es porque los jueces civiles y algunos jueces de niños, niñas, de menores en el interior, tienen esa dificultad de cuando los padres presentan recursos en la justicia para ver a sus hijos, ser revinculados de sus hijos, y vienen con el papelito de haber sido sobreseídos aquí o de haber cambiado su conducta maltratante porque hicieron un curso en tal cosa, porque su terapeuta dice que es fantástico, maravilloso, lo cual puede ser así, y los pibes y las pibas no quieren saber nada de ver a ese papá y esa mamá
El problema que yo siempre pienso es lo siguiente. En el SIENA nos llenan de evaluación de capacidades parentales frente a esto. Inmediatamente cuando ven un chico que se niega, inmediatamente dice, hagamos un análisis de la capacidad parental. No, no tenemos que hacer un análisis de la capacidad parental. Tenemos que, en todo caso, ver si ese pibe vive una situación traumática respecto de esa persona. Y eso es lo que tenemos que diagnosticar. Si existe una situación traumática como fundamento de la negativa, como yo les estaba diciendo, no se lo revincula, no se lo revincula, no se lo revincula. Exactamente como ustedes lo escuchan. Y el papá, la mamá, etcétera, se la tendrán que bancar hasta que el chico esté en condiciones de hacerlo. Algunos lo que hacen es una trampita, que es la siguiente. Mandémoslos al chico al tratamiento para que a través del tratamiento finalmente termine aceptando al papá o la mamá del cual están en negativa para verlo. O sea, el tratamiento no sería para mejorar la vida del pibe. El tratamiento sería para que finalmente lo convenza un terapeuta de que es bueno ver al papá o ver a la mamá. Eso me parece una violencia, una revictimización total del chico. Uno trata a un niño porque está con problemas, porque tiene problemas, inclusive puede ser problemas por la falta del papá, por la falta de la mamá, pero los problemas, eso es lo que uno intenta, los conflictos, es lo que uno intenta resolver en los pibes, pero no para convencerlo de que es bueno estar con el papá o es bueno estar con la mamá. A mí me parece eso una situación extremadamente violenta. Y finalmente quería decirles una cosa, no sé por qué hubo un comentario ahí que me parece importante. Nosotros que trabajamos en este campo, o por lo menos les veo que hay como 50 personas acá que seguramente están trabajando en este campo, ya saben lo que yo pienso, que nosotros estamos absolutamente locos, porque si no, no trabajaríamos en esto. Estamos más locos que una cabra. Con la única suerte que no somos locos paranoicos, sino que somos un poco locos más esquizofrénicos, somos más divertidos, somos más imaginativos, creativos, etcétera, etcétera. Pero hay una ventaja que es fundamental, que nos da esta locura. Podemos trabajar sin coartadas, porque si hay algo que prima en este campo del maltrato a los chicos, son las coartadas. Está lleno de, algunos los llaman justificativos, otros los llaman desmentidos en el campo más psicoanalítico. Yo lo voy a llamar en un campo muy simple, más político, de coartadas. Son las coartadas que muchas veces se trazan para maltratar. A veces se usan coartadas que son extremadamente eficaces, coartadas de género, o coartadas con la maternidad o con la paternidad, con la religión, con el amor, digamos. O sea, de alguna manera uno percibe esas coartadas y cómo nosotros vamos desmontando esas coartadas y tentamos estar en un mundo sin coartadas. Por supuesto, tenemos las nuestras coartadas las guardamos, pero por lo menos tentamos que el trabajo con niños, niñas y adolescentes sea un trabajo, una práctica, mejor dicho, una práctica que sea una práctica sin coartadas. Bueno, muchas gracias, Jorge. Voy a volver al chat. Bueno, hay un montón de comentarios, agradecimientos, muy enriquecido este café, muchas gracias, muy buenas, interesante todo lo compartido. Saludos desde La Rioja y desde Jujuy, que esto es lo que nos permite el Zoom. Y bueno, voy a hacer la ronda completa de preguntas y los voy a dejar a ustedes ya como para la ronda final de respuestas. Corina Comas nos dice, me parece un desafío trabajar con niños, niñas y adolescentes. El punto C enunciado por Jorge, dentro de los motivos de la negativa, particularmente en lo que hace a las identificaciones inconscientes con el sufrimiento de las madres como víctimas de violencia de género, en particular cuando esto compromete el modelo de apego y con ello la subjetivación del niño. Bueno, aporta ese elaborado comentario Corina. Después agrega, bueno, aunque más allá del contacto o no con el progenitor, otros miembros del linaje paterno, el tema pregunta, ¿qué pasa cuando no hay mayor elaboración de ello y se obtura esa parte de la historia del niño?
Bien, después, a ver, bajo un poquito por el chat. Otra amiga de todos, Marina Beck, dice, bueno, primero agradece mucho el espacio y preguntan, ¿cómo lograr revinculaciones en situaciones donde los niños la desean y él, la otro progenitora, se opone? Dice, demora muchísimo la habilitación del juez para ello, lo que implica deteriorar cada vez más ese vínculo interrumpido y privar a los niños de uno de sus progenitores cuando existía un vínculo positivo. Bueno, vira mucho al campo de revinculación todo, ¿no? Bueno, agradecen también el espacio y si logro bajar más, bueno, creo que con esas preguntas estamos. No sé si quedaron claras, si eran complejas. Clarísimo. Bien. Yo tengo una sola, cortita. Hace un mes o un mes y medio atrás, una niña quería revincularse con su padre, pero su madre se oponía. Una buena mamá, ¿eh? La cuidaba, la protegía, etcétera, pero la mamá no quería que su hija se revinculase con el ex marido, que entre otras cosas era un brutamontes de aquello. Pero la nena sí quería. Y el tipo al cual yo conocía era una persona que, si bien era un brutamonte, había cambiado mucho. El tipo había hecho muchos cambios, se angustiaba y realmente la quería la nena y podía cuidarla bien, etcétera, etcétera. Pero la mamá se oponía taxativamente y boicoteaba cualquier posibilidad de revinculación. Esto por la pregunta de Marina. Entonces un día nos juntamos, nosotros del Siena, estaba también una jueza civil bastante conocida de ustedes, también estaba el defensor de menores, también bastante conocido de ustedes. Entonces en un determinado momento se había generado una situación muy difícil porque la mamá era una excelente mamá de esa niña y al mismo tiempo la jueza se estaba viendo obligada a tener que sancionarla o alguna cosa así, siendo una buena mamá de esta chica, porque no permitía que lo vea al papá y la piba quería. En un determinado momento nosotros dijimos, bueno, lo que se puede hacer frente a estas circunstancias, siendo esto así, es nombrar una tercera persona a quien se le da la guarda y tanto la mamá como el papá van a tener acceso a esa persona, porque la mamá si no nunca va a permitir el acceso de ese tercero no conviviente a la vida de esta niña. Entonces se le dice eso. La jueza, con toda la valentía que caracteriza a los jueces argentinos de civil, dijo, yo eso no se lo digo a la madre, ni muerta le digo eso, le tenemos miedo. Terrible. El defensor, que era de esos defensores que ustedes deben conocer muy bien, que son altivos, así, orgullosos, dicen, no se preocupen, yo se lo digo, yo voy y le digo a esta mujer, le pongo los puntos y le digo, mire, si usted no permite que vea a ese papá, le vamos a entregar la guarda a un tercero, que creo que era un tío, un abuelo, una cosa así, y entonces, etcétera, etcétera. Entonces nos fuimos, todo el mundo firmando como corresponde, ¿vieron? ¿Se acuerdan de esas actas? Todos firmando las actas y bueno, se la hago corta, nunca la pudo encarar. El que viste, digo, yo voy a ir, nunca pudo encarar a ella. Finalmente fuimos nosotros los que tuvimos que hacer todo un andamiaje, unas entrevistas, toda una serie de elaboraciones para conseguir que finalmente, digamos, pueda abrirse una brecha, etcétera. Pero fue un trabajo, casi les diría, artesanal. Frente a esto, artesanal es la palabra que siempre eligió Patricia Visir para describir nuestro trabajo. Frente a esto yo les quiero decir lo siguiente. ¿No les parece
que todo esto que yo les conté, con todas esas complejidades, supera muchísimo esa ideología neoeficientista que dice algo así como un niño, un peso, perdón, un niño, un dólar. ¿Cuánto ustedes gastan por niño? ¿Cuánto ustedes gastan de papel por familia? O sea, todo eso, ese andamiaje que es burocrático, neoeficientista, cae. Para este tipo de trabajo, cae. O hay que redefinirlo en otro nivel. Y a eso me quería referir porque creo que la revinculación y todas las demás cuestiones son cuestiones políticas también, que tienen que definirse dentro de un marco macropolítico de la infancia, ¿no? Bien, bueno, nos dejas pensando con eso. Realmente son tantos casos que es difícil pensar, porque el empuje a la eficiencia está todo el tiempo, ¿no? Sobre los equipos. Eso sería como otro tema. Mau, Pero bueno, discúlpame que una cosa quiero agregar con relación a esto, que es, ya sea tanto en situaciones de revinculación, porque hubo procesos prolongados en el tiempo, o porque hubo medidas cautelares de más corto plazo, en donde estos varones han estado limitados en el contacto con sus hijos. Hay un factor, me pareció muy importante cuando antes Jorge dijo, mirar el daño de las niñeces, ¿no? Mirar el daño ahí. Pero hay otro factor que es central, es algo de lo que hacía antes, que llevó a que tomen una decisión de separación. ¿Dejó de pasar? ¿Qué cambió? Porque si antes fue necesario tomar una medida tan extrema como de limitar el contacto con sus hijos, ¿qué es lo que luego cambió para que entonces ahora sí se pueda? Hay una cuestión clara, el paso del tiempo no mejora a las personas. El tiempo solo no hace maravillas. El tiempo solo, si solo confiamos en que porque pasó tiempo ya está, las cosas con el tiempo empeoran, no mejoran. Así que por ahí no vamos. Luego entonces, ¿qué tipo de trabajo específico en la temática que llevó a esa toma de decisión ahora puede dar cuenta de que hay cambios argumentados, con objetivos, con indicadores precisos respecto a que aquello que cometía ya no lo está cometiendo y hay muy poca posibilidad de que lo vuelva a cometer? Si eso fuera así, razonemos algo elemental. Alguien acá hará terapia. Díganme si alguien resolvió el conflicto materno-paterno en 3 meses. O sea, nos lleva tiempo no resolver nuestras miserias en terapia. Nadie resuelve en 3 meses, ni en 6 meses, ni en un año. Entonces, aunque fuera así, que encontraron de pronto que hay un indicador maravilloso que cambió solo porque cambió el tiempo, porque pasó el tiempo, no es motivo. Cuando se ha tomado una decisión tan drástica como interrumpir el contacto por protección de las niñeces, yo no sé a quién se le ocurre cambiar la medida en menos de un año. Es técnicamente imposible en menos de un año que alguien que hizo algo tan grave como para que requiera parar el contacto con sus hijos, de pronto recupere esa posibilidad en corto plazo. Corto plazo, ahí, espera que ahí hay un... sí, Ahí, ya me ocupó. ahí está. Sí. En violencias, el trabajo para que algo se desancle, se transforme y se fortalezca como recurso adecuado, nunca lleva menos de un año. Es imposible. Lo que más vemos en trabajo con varones que ejercen violencia es que el tipo de violencia que suele disminuir más rápidamente, y rápidamente es promedio de 6 meses, es la violencia física. Todas las demás llevan muchísimo más tiempo. Entonces, digo, hay una cuestión de operativa. Si fue necesario tomar una medida de fondo drástica, va a hacer falta mucho tiempo para dar vuelta a esa situación. Y ahí no tiene que ver con que las niñeces quieran, tiene que ver con que alguien que tomó la decisión de protección
siga haciéndose cargo de tomar la decisión de no exponer a las niñeces a sus propias vulnerabilidades emocionales por cuestiones de edad, porque no están en condiciones de decidir tan fácilmente si quieren o no quieren y si están protegidos. Bueno, excelente. Lili, ahí tomo un comentario de Giselle que decía, bueno, a veces las medidas de impedimento de contacto, está hablando de la prohibición de acercamiento, ¿no? Están equivocadas. Tomando esto que nos planteaba Lili, yo tengo como un pequeño axioma muy ordenador de Irene Intevi, ¿no? Que dice, si se establecieron factores de riesgo para la toma de medidas, ¿no? Hay que evaluar si persisten esos factores de riesgo, y si persisten, por qué habría que levantar las medidas, ¿no? Digamos, como un ordenamiento lógico, ¿no? Ir a ver aquello que lo determinó y si está, empeoró o mejoró, y en base a eso entonces nos indicará, digamos, como tener ese ordenamiento, que es un poco lo que nos compartía Lili. Finalmente, digamos, teníamos ahí algunos comentarios respecto de Corina que decía la clínica antes que la eficiencia, lo tomamos. Y de Gilda puesta justamente también que decía, somos locos, Jorge, pero locos éticos, que me pareció muy interesante, ¿no? Porque creo que la ética que nos reúne a todos acá es que tenemos un posicionamiento frente a todos los tipos de violencia. ¿Mm? Así que con esto vamos a cerrar este café y este siglo del 2023, agradecerles a todos nuevamente y esperarlos. Bueno, desearles que tengan un hermoso fin de año y esperarlos para el año próximo. Bueno, muchas gracias, Jorge Volnovich y Liliana Chau, Carrasco. chau, chau. Chao, Excelente, besitos. Liliana, Jorge. Chau, Muchas Jorge, gracias. Jorgito. Excelente. Gracias, Jorge. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias, Edith. Chao, Besos. Gracias, Edith. Edith. Beso. Felicitaciones, buenísimo y clarísimo. Gracias, Moni. Gracias, Mónica. Nos quedamos ahí un momentito. Nos quedamos un toque, no sé si Jorge se... Gracias, Marina. Jorge se fue. Bueno, Gracias, ahora Lili. mandamos un mensaje. Marce, chau, chau, chau. Felicitaciones por el libro, Marce. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Será compartido también con la otra Chipli que estaba ahí. Con Laura, sí. Podemos dejar de grabar, Jorge. Lili, ya, si Ah, sí, te sí, parece. perdón.